A poco se escapa que la Iglesia Católica está debilitada. Escándalos sexuales y económicos, pérdida de fieles, confusión doctrinal, con discursos de la jerarquía más preocupados en orientar la vida de la gente hacia el más acá antes que al más allá, etc. Mientras que se acerca peligrosamente al nuevo orden mundial promocionado por la ley globalista, que pretende hacer un sincretismo con todas las religiones para que haya una sola, por supuesto sujeta a su idea atea del mundo. ¿Cuál será el futuro de la Iglesia si sigue este rumbo alejándose de la doctrina tradicional de los apóstoles y bíblica? Un gran enigma. Y así como George Orwell retrató en su libro 1984 una sociedad de pensamiento único que se parece cada vez más a la nuestra, un poco conocido escritor irlandés describió en una novela de ficción de 1972 a una iglesia católica arrasada en un mundo futuro, donde se había impuesto el ecumenismo como forma de religión. En este video te queremos contar las predicciones de este escritor irlandés ya fallecido, cuyo tenor profético impresiona, porque describió hace medio siglo el descalabro de la doctrina católica. ¿Será este el futuro de la Iglesia de Jesús? El autor de la novela Catholics, Católicos, es Brian Moore, que nació en Belfast, Irlanda del Norte, en 1921 y era católico. Se estableció en Canadá donde se dedicó al periodismo y también hizo guiones cinematográficos y de teatro. Falleció en California en 1999. Catholics es de 1972, época en la cual Pablo VI declaró que el humo de Satanás había penetrado por alguna endija en la iglesia. La novela está ambientada en un futuro próximo que vagamente se interpreta como fines del siglo XX. Es una ficción que transcurre en Irlanda y trata de las consecuencias de un concilio Vaticano IV en la Iglesia Católica. La novela transcurre en una pequeña isla llamada Mook, del condado de Kerry, en Irlanda, donde quedan unas pocas familias y un pequeño monasterio alejados del contacto mundial, y lejos de una sociedad donde hay un control de la población y domina el ecumenismo religioso. Está redactada al estilo de la novela de política ficción 1984 de George Orwell, publicada en 1949, donde hay un gran hermano que vigila la sociedad y se impone una neolengua con fines represivos. Muchos analistas detectan paralelismos entre la sociedad actual y el mundo de 1984, sugiriendo que estamos comenzando a vivir en una sociedad donde se manipula la información, se practica la vigilancia masiva y la represión política y social. En el monasterio de la isla que concibió Moore se practica una vida simple, de trabajo, oración y misa en latín. Y mientras esto sucede en ese monasterio, para el que no pasa el tiempo, luego del Concilio Vaticano II han habido dos concilios más, y la Iglesia Católica se ha convertido en una denominación liberal más. Ya en la Iglesia Católica, Lourdes y otros santuarios de apariciones marianas están fuera de funcionamiento, no existen más. La categoría de pecados mortales y la doctrina de la Iglesia dependen de un Consejo Mundial Ecuménico que establece las normas para todas las religiones. El rosario, la confesión y la presencia real de Cristo en la Eucaristía se consideran resabios del pasado y algo anticuado. Y por supuesto está prohibida la misa en latín. La misa para la Iglesia Católica ya no celebra la pasión de Cristo, sino al Dios en los otros. La Eucaristía no es la ingesta solemne del cuerpo de Cristo, sino una cena comunitaria. Los sacerdotes ya no llevan sotana ni otros distintivos, está prohibido. Y la Iglesia Católica está muy cerca de llegar a una fusión con el budismo. Es el objetivo religioso del poder mundial en la novela. Sin embargo, un programa de la BBC imprevistamente informa sobre este pequeño monasterio de Irlanda que mantiene los ritos tradicionales y la misa en latín.
y se genera entonces una gran afluencia turística hacia allí. Esto escandalizó a la Iglesia Católica y el superior, que vendría a ser el Papa, envió a un inquisidor llamado James Kinsella para tratar de terminar con ese resabio del pasado. Y mientras tanto, peregrinos de todo el mundo occidental que oyeron a la BBC están yendo simplemente a escuchar la misa, a confesarse y a rezar el rosario. La Iglesia Católica en ese momento está al servicio del Consejo Mundial Ecuménico y es encabezada por el padre general Humbertus von Kleist de Ámsterdam, quien tiene poco conocimiento de la historia de la Iglesia e incluso desconoce quién fue San Patricio, el santo patrón de los irlandeses. La preocupación de von Kleist es fusionar el catolicismo con el budismo. En las últimas décadas, la Iglesia se ha convertido en tolerante a todas las propuestas religiosas, salvo al cristianismo histórico. La posición del inquisidor Kinsella era similar a la de la teología de la liberación, preocupándose más por mejorar la situación de vida de los pobres que en salvar sus almas, todo lo cual le había llevado al relativismo doctrinal. Cuando Kinsella llega al monasterio, lo que le impacta a primera vista fue ver a los monjes vestidos como tales y mantener un estilo de vida acorde a la antigua regla monástica. La novela de Brian Moore se centra en lo que sucede en la gestión de Kinsella, quien piensa que la gente no quiere la verdad ni la justicia social, sino certezas. Y hay una certeza que reemplazó el cristianismo histórico, que es el igualitarismo ecuménico. Este ecumenismo pretende ser antiautoritario, pero actúa tratando de eliminar todos los vestigios del cristianismo histórico para generar una unión ecuménica entre todas las religiones. Por lo tanto, la misión de Kinsella es exigir un cambio en el monasterio, porque él entiende que si se le permite seguir en esa forma, sería el germen de una contrarrevolución en el catolicismo. Kinsella se encuentra entonces con el abad O'Malley, que a sus 69 años actuaba como un administrador del legado histórico del monasterio. No era un hombre especialmente de fe, sino que había logrado su paz interior dirigiendo el monasterio y siendo fiel a la disciplina histórica. Uno de los monjes, llamado Matthew, tiene un diálogo interesante con Kinsella. El abad le había dicho que deberían empezar a considerar la misa como un ritual piadoso y no como un milagro. A lo que Matthew le responde: ¿cómo puede ser una cosa un milagro un día y un no milagro al día siguiente? Y luego Matthew le dirá a Kinsella refiriéndose a la nueva misa: al contrario, esta nueva misa no es un misterio, sino una broma, un canto. No le habla a Dios, le habla a nuestro prójimo. Es un espectáculo. Eso es lo que es. Y ya no hay sacrificio, sino que es un ritual. Y dirá también que el pan y el vino siguen siendo pan y vino, y no hay más el milagro de la transubstanciación. El texto de Brian Moore se basa en demostrar que la Iglesia se maneja por la obediencia. Desde el principio Kinsella tenía claro que no podía sobornar al abad con algún puesto en Roma, y que su carta ganadora era la obediencia como elemento central e intimidatorio. Y es la propia obediencia que llevará al abad y a los monjes a dejar de celebrar la misa tradicional y los otros ritos. La novela termina en que por primera vez en años el abad dirige a los monjes la oración del Padre Nuestro, pero esta vez en inglés y no en latín. Y cuando estaba rezando le vino un temblor que superó entrando en un estado de repetición de las palabras como si fuera un mantra. Y hoy me pregunto, igual que los suscriptores de este canal de Foro de la Virgen María, ¿en qué medida podemos leer este texto de hace medio siglo como una descripción del camino por el que está transitando la Iglesia? Podemos recordar que varias apariciones de la Santísima Virgen María nos informaron que esto iba a pasar. Nada más claro que lo expresado por la Santísima Virgen en las apariciones de la Salet, que Roma perdería la fe, y también Nuestra Señora del Buen Suceso del siglo XVII, lo cual coincide con la visión que tuvo León XIII del Vaticano atacado por los ejércitos de demonios y que le hizo redactar la famosa oración a San Miguel Arcángel. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que la Iglesia va a pasar por su pasión
siguiendo a Jesucristo antes de que Él venga a poner orden. Sabemos que al final Nuestra Señora y su Hijo le aplastarán la cabeza a la antigua serpiente. Y entonces la iglesia se levantará nuevamente con una liturgia espejo de la que se produce en el cielo. ¿Y qué debemos hacer para evitar que suceda lo anticipado por la novela Católicos? Está claro que luchar con las armas espirituales que nos han sido dadas por Jesús y la Virgen. Contra la oración, el ayuno, frecuentar los sacramentos y leer la Biblia no podrá el enemigo. Y así mantendremos viva la Iglesia Católica, que no se destruirá, porque siempre hay un resto fiel integrado por fieles y religiosos que la va a mantener vigente. Bueno, hasta aquí lo que te queríamos contar sobre esta novela distópica de hace medio siglo para mantenernos en guardia. Y me gustaría preguntarte en qué cosas ves tú que la Iglesia Católica podría estar derivando hacia lo que relata esta novela. El texto de lo que hablamos lo puedes ver por un link que te dejo en la descripción de este video. Y si te gustó, suscríbete a nuestro canal haciendo clic en la campanita que dice todas y danos un dedito para arriba, porque así el algoritmo del sitio muestra el video a mucha más gente. Y únete a nuestro canal de Telegram. Y ahora verás en pantalla algunos videos más que hemos realizado sobre este tema que te recomiendo mirar.